Desde aquí le envío un fuerte abrazo y pues el agradecimiento que tenemos que tener a las personas que con valentía han denunciado. Estamos en contacto con Xóchitl Martín, que es sobreviviente de La Luz del Mundo y una de las voces pues que ha explicado y denunciado con mucha valentía lo que ha sucedido a lo largo de los años en esta iglesia fundada en México. Xóchitl, gracias por esta comunicación. Saludos hasta San Diego, en donde te encuentras. Te aprecio mucho que estés aquí y podamos hablar de esto que hemos leído en la parte fundamental, estas acusaciones de forma directa por parte de la Fiscalía en Nueva York. ¿Qué te dice todo esto, Xóchitl? Bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Pues, ¿qué puedo decir? Las ruedas de la justicia pues han sido lentas, pero al fin sí están llegando. Lo que sí quiero tomar este momento para poder mandarle un mensaje al gobierno de Guadalajara. Fue muy doloroso el tener que denunciar todos los actos cometidos a mi persona. Y lo que yo no entiendo es cómo en Estados Unidos se está dando justicia por varios actos que no solo se cometieron aquí, sino que también se cometieron en Guadalajara. Hay víctimas que nunca pudieron ver el día de justicia, personas que se quitaron la vida, personas que les quitaron la vida, personas quienes nunca vieron la justicia, y que estos actos sucedieron en Guadalajara. Quisiera decirle al gobierno de Guadalajara que ojalá ya hagan lo correcto. Hay personas que están prófugas y lo más seguro es que se están escondiendo en su ciudad. Que hagan lo correcto y que ayuden a la Fiscalía a encontrar a estas personas, porque son personas peligrosas. Ahí está Silem García, quien dijo, creo que en esta misma plataforma, y él dijo que no existían denuncias. Me llamó mentirosa. Fue público en decir de que yo mentía, que no existían denuncias. Pues ahí está. De esta persona y entre otros, de los mismos que están ya o arrestados o quienes están prófugos, quienes forzaron a sobrevivir a víctimas de Nazón, decir que no es cierto, que no fueron víctimas y que a mí me denunciaron y denunciaron a la fiscal que tenía el caso allá en México. Entonces, a eso se atreven ellos. Entonces, pues tenemos claro que es una institución de crimen organizado, siempre lo hemos dicho, y pues no sé, es el principio, yo creo, de dentro de lo que mucho que está por venir. Es una institución que ha hecho tanto daño por ya casi 100 años, y están involucradas muchísimas más personas. Son familias las que han estado haciendo esto por décadas. Y pues ahorita es el principio, ahorita son pues Silem, y me dirijo directamente a Azalia, quien, ¿tú sabes lo que me hiciste, Azalia? ¿Tú sabes lo que me hiciste junto con él? Todos ustedes. Pero creo que aquí lo importante es que esta persona, Nazón Joaquín, y todos sus organizadores, todas las personas quienes están junto con él, sea que se estén escondiendo o quienes estén públicamente aún así en sus iglesias diciendo que somos mentirosos y que esto todo es un acto por temas de dinero o por casos civiles y por casos políticos, están ellos tratando de cubrir lo que ellos hacen, pero se pueden esconderse lo mucho que lo pueden seguirse tratando de esconder, pero la ley los va a encontrar. Tarde o temprano, la ley los va a encontrar. La ley en este momento de los Estados Unidos, porque en México tú estás haciendo un llamado al gobierno de Jalisco, al gobierno de Guadalajara,
pero el alcance que tiene todo esto, déjame darte un punto de vista, es un alcance de carácter federal, es un tema de grandes proporciones. Estamos hablando de acusaciones que en Estados Unidos están derivando en este momento ya en las acusaciones formales de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Estas acusaciones formales que están ya, pues incluso publicadas en este comunicado que hemos leído. Y bueno, en mi opinión, yo creo que este es un tema que las autoridades federales y estatales de México tendrían que tomar como una prioridad, como un sentido de urgencia, porque es indignante que en el caso mexicano lo que ha sucedido es lo que tú dices. Cuando se abrió algún tipo de denuncia y de investigación, pues el poder y la influencia dominaron y no llegó a nada, ¿cierto? Sí, correcto. Hemos denunciado tanto con el tema de el fraude en elecciones, hemos denunciado en la UIF, hemos denunciado con la Fiscalía General de la República en el área de Seido, que ahora es FEMDO. Pero al final de cuentas, sabemos cómo funciona el tema de justicia, pero creo que aquí los responsables deben de hacer su justicia es el gobierno de Guadalajara, porque ahí no solamente a mí, pero a muchísimas mujeres, niños, fuimos violentamente abusados en su oficina, en su casa, enfrentito del templo, en el templo ese grande en Provincia El Blanco que encuentran, ahí mismo, a unos pasos, estaba su oficina, que era como su suite. En ese lugar es donde nos sucedieron tantas cosas, y a otras sobrevivientes en otros lugares. A mí me estuvieron moviendo de casa a casa en diferentes lugares, y todo esto pasó en Guadalajara. Me mueven desde Los Ángeles, me mandan a Ensenada, me forzan a casarme, me tocó un buen esposo, es lo bueno. No a todas les toca la misma suerte cuando las forzan a casarse, pero me tocó un hombre bueno. Pero después de Ensenada, cuando Nazón llega a su apostolado, me manda a vivir a Guadalajara, lejos de mi hija. ¿Ok? Eso es lo que él hacía, nos separaba de nuestras familias. Mi niña estaba chiquita, yo tenía, no cumplía ni los 30 años todavía, pero es una persona. Nazón me llevó desde que tenía 16, y a su papá me llevaron mi mamá, mi familia, me comenzaron a grumear desde que tenía 9, comencé a bailarle desde que tenía 12, en ropa, digo interior sí, pero tenían brillos, o sea, bailes inapropiados para su papá de él. Entonces se convierte en algo muy generacional en mi familia, porque fue muy normalizado. Y esto no solamente sucedía en Estados Unidos, lo recalco, esto pasaba en México, esto pasaba en Guadalajara, Jalisco. Y mi coraje es que ¿qué más tenemos que hacer? ¿Denunciar en la lucha? Es lo que hacemos siempre, es lo que hemos estado haciendo, no podemos descansar. Queríamos salirnos de allí y vivir la vida que nos robaron. Y no podemos ni rehabilitarnos, porque no vemos el día donde hay justicia. Ahorita aquí en Estados Unidos sí, poco a poco, después de tanta lucha, de exponernos, de sacrificio, pero en México, donde sucedió todo, donde inició todo, por sus amarres políticos que tienen, son unos cochinos, son unos mafiosos. Es un cartel a luz del mundo, eso es lo que es, son una mafia. Y eso es lo que tiene que ver el gobierno de Guadalajara, porque así como fue Nazón, así como fue Samuel, así como fue Aarón o Eusebio, así va a ser Adoraim Joaquín. Y es lo que ellos están haciendo, preparando al hijo de Nazón para que se vuelva a hacer todo lo mismo en esta institución por otros 100 años. Si es que el gobierno de Guadalajara no hace algo. Y es lo que me da tanto coraje, Carmen, que dicen ellos que no es cierto, y siguen mintiendo. Y mientras que ellos sigan mintiendo,
y el gobierno se sigan haciendo los ciegos, entonces ellos se vuelven cómplices. Los gobernadores pasados en Guadalajara que se han sentado con estos apóstoles, con estos señores violadores, con este cartel, que se sientan en sus sillas junto a los líderes de la luz del mundo enfrente del templo en la bienvenida de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque ven las masas, ven los números, ven a los miembros como números, como votos. Eso es lo que ellos ven. Y eso es lo que utilizan a los miembros, a los esclavos. Nos utilizaban como cosas, como objetos. A mí me entrenaron desde niña, que yo era una cosa. Y lo que quisiera hacer el apóstol, yo no podía estudiar lo que yo quisiera, yo no podía hacer nada de lo que yo quisiera si no era por permiso de él. Entonces, eso es lo que se tiene que ver ahorita, cómo hay esclavitud hoy en estos días y se utilizan lugares como iglesias que ellos dicen que la luz del mundo es, y no es una iglesia. La luz del mundo no es una iglesia, es un cartel, eso es lo que es. Entonces, utilizando tu espacio, Carmen, si me permites, este mensaje es para el gobierno de Guadalajara. ¿Cuándo van a hacer justicia? Que si no hicieron en el pasado, bueno, digamos que les creamos y que digamos, bueno, es que no sabían, ahora sí saben, y que hagan algo. Dime una cosa, Xóchitl Martín, enfatizas en el gobierno de Guadalajara y lo entiendo por qué, porque ahí es el epicentro de la luz del mundo, pero tiene presencia en diferentes otros lugares y por supuesto en Estados Unidos. ¿Qué ocurrió específicamente con las denuncias presentadas en el ámbito federal? ¿Qué pasó con esas denuncias? Como has dicho, acudieron incluso a las instancias federales de la Fiscalía. En México, ¿correcto? En México. Sí, porque aquí en Estados Unidos, como te digo, sí hemos ido entre agentes y agentes, pero ha sido difícil, sí, pero las sobrevivientes es más fácil que denuncien acá porque no hay tanto miedo como lo hay en México, porque cuando denunciamos en México se abre la carpeta de investigación, hay un equipo, pero después se comenzaron a quitar los recursos al equipo y no solo eso, comenzaron a hostigar a la fiscal que tenía el caso de la luz del mundo. Eso a mí me consta. ¿Quién era la fiscal? Los abogados de la luz del mundo, la gente que tenía de ellos dentro de la fiscalía, a la gente que ellos tenían dentro del gobierno, comenzaron a hostigarla, a ir a buscarla a su oficina. Es más, tuvieron a gente que se metieron como denunciantes, como víctimas, para ir a denunciar, para ir a decirle a la luz del mundo qué color de pelo tenía, cómo era su estatura, su color de piel, cómo se llamaba, para ir a mandar información. Ellos hicieron todo un equipo de investigación en cuanto supieron, en cuanto al arresto, querían saber lo más que se supiera dentro de los que estaban denunciando y los agentes tanto en Estados Unidos como los agentes que tenían el caso en México, para comenzar a ellos a hacer su ruta de comenzar a hostigar tanto a los agentes, al equipo y a las víctimas quienes estábamos denunciando en el momento. Y digo víctimas porque nos siguieron victimizando. Siguieron ellos metiéndose a callarnos, iban a nuestra casa, nos estaban vigilando las 24 horas. Fueron ellos que si no hubieran sido por los federales que se estaban quedando en nuestra casa a cuidarnos, mi esposo, mi niña y yo no estuviéramos aquí hoy. Ya nos hubieran eliminado. Tenemos testigos que fueron a denunciar en México con pruebas de que la luz del mundo y sus organizaciones de APS, sus organizaciones de Berea, que es su centro de comunicación, cómo se unieron las mismas cabezas de estas organizaciones para comenzar a ver quiénes son los denunciantes, quiénes son las familias de los denunciantes, en qué familias están, quiénes son los ministros ahí, con quienes denunciaron, para comenzar a hacer su red de comenzar a hostigar también en redes sociales, y cualquier persona que hiciera algo público, les mandaban mensajes privados con pistolas, con dinero, diciendo que no sabían con quién se estaban metiendo, que aunque estuvieran en Estados Unidos no estaban seguros, si están en México. O sea,
Tenemos amigas que viven en Mexicali, que han sido muy públicas también por sus experiencias de vivir en la luz del mundo. También, o sea, nadie puede hablar nada de nuestras experiencias, y más si estás yendo contra el líder, más si estás hablando de algo que pasaste a manos del líder o la cúpula de la luz del mundo, porque son una mafia. Eso es exactamente lo que son. Una tía mía, quien fue víctima directa de Eva Joaquín, quien estuvo casada con un tío abuelo mío, cuando ellos se salen, toda la familia mía no les habló, estaban muertos para nosotros. Mi abuelo nos dijo que quien hablara con ellos estaban muertos para él, y eso es lo que sucede en estos casos. Tu misma familia utilizan tu familia como un arma, utilizan a tu fe para manipularte, y luego utilizan a tu familia como un arma y te la quitan si te atreves a decir algo. Ya te imaginarás a los niños cuando algo está pasando y quieren decir algo, así como pasó en el caso acá en el estado de California con quienes fueron las víctimas, que fueron menores, toda la hostigación que recibieron, al igual que a mi persona, que aun cuando estaba en Witness Relocation, uno de los ministros quienes me fueron a buscar a mí en un hotel, a mí y a mi familia, ese es el tipo de cosas que hacen eso. ¿Una iglesia hace eso, Carmen? No, una mafia hace eso. Xochitl Martín, estamos viendo dentro de las cosas más destacadas en las últimas horas, que una de las personas detenidas es la mamá, como se ha informado, la madre del líder de la luz del mundo, y pues me gustaría saber qué dices de esta parte de la historia, porque estamos hablando de la relación directísima de toda la familia Nazón, y en este caso el hecho de que se haya detenido a la madre del apóstol de la luz del mundo, pues tiene un significado muy potente. ¿Qué te dice a ti? A mí me tocó crearme, o sea, mi tía desde mi niñez, que cada vez que había una presentación del apóstol en Los Ángeles, y si había una presentación de los bailables, de obras de teatro, de servir porque había una cena, ella siempre estuvo allí. Ella siempre estuvo ahí a su lado. Entonces, eso es lo importante que se sepa, que ella no es inocente en eso. Ahora vuelvo a repetir el tema de mi tía, quien es una sobreviviente de las manos de Eva, la mamá de Nazón. Ella era solo una niña cuando se la llevan, y Eva junto con su esposo, con Samuel, la violan, y era aún ella una niña, era menor de edad todavía, y después la forzan a casarse. Y ella ha sido muy pública acerca de esto. Marta Serna se llama, y ella logró poder ver la justicia, ya que Samuel Joaquín se murió y nunca hubo justicia en ese aspecto para sus sobrevivientes. Pero ahora que Eva está en la cárcel, personas como mi tía, y lamentablemente gente como mi mamá biológica, murió y nunca vio la justicia. Ella murió en la calle como una mujer, como una runaway, no la bajaban de drogadicta, no la bajaban de que el diablo se metió en ella, porque ella estaba en el grupo, al igual que yo estaba. Pero si tú te sales del grupo del apóstol, o sea, dentro del incondicional devoto, eres, pues ya es doble condenación. Y ella huye desde muy chica, y nunca la fueron a ayudar, nunca la apoyaron, nunca le creyeron, nunca la dejaron hablar. Pero esto para mí es una forma de justicia también para ella. Para tu madre, que en paz descanse y que vivió pues una circunstancia, ¿cómo salió tu mamá de ahí? Mi mamá era solo una niña y la llevaron desde muy chica. La llevó mi tía, quien me crió como madre, que también me llevó a mí. Ella huyó, y pues lamentablemente sí, en la calle encontró las drogas y el alcohol, y allí falleció muy joven en las drogas.
pero yo no la culpo, no la culpo. Yo la entiendo, pero nunca pudo ella entender que nunca fue su culpa. No entendió ella nunca que no fue su culpa. Porque desde niños, si él te pide algo, si él te hace algo, si él te quiere ver, si ellos te piden algo, eso no es pecado, eso es una bendición para ti, para tu familia, y estás tú construyendo tu corona en el cielo, y te enseñan, aunque tú desde chico, digamos que tú dices, pero se va a enojar el siervo de Dios si me ve vestida así, porque las hermanas me dijeron que me presentara así, y si el siervo de Dios tiene una sonrisota y dice, no, pues eso me da alegría verte así, tú estás confirmando entonces, bueno, que esto sí es una bendición. Así mi mamá se fue con esa ideología en su cabeza de que todo lo que a ella le había pasado no fue un abuso, sino que fue una bendición, y que ella traicionó al siervo de Dios de haber huido y haberse salido del grupo, haberse salido de su familia. Pero ¿por qué huyó? Una niña de 13 años, de 14 años que huye de su casa, es porque no es porque vive feliz, sino es porque está viviendo dolor. Y era lo que ella estaba viviendo a manos del líder de su iglesia, del pastor de su iglesia. Eso es algo que tenemos que hablar, que esto sucede no solo en la luz del mundo, pasan en muchísimos grupos de delincuencia organizada, en donde utilizan a los mismos familiares para llevar a sus hijos, sea a través de fotografías, sea a través de abuso sexual físico, sea a través de cualquier forma, pero en muchos de estos casos utilizan a los familiares para que cometan estos delitos. Y en el caso de la luz del mundo ha pasado esto por décadas. Y mi familia, yo soy testigo y soy pues sobreviviente de esto. Sin duda, sobreviviente y una mujer valiente, una mujer que agradecemos hayas decidido hablar y hayas decidido denunciar, porque el resto de la sociedad, que no hayamos tenido una relación directa con la luz del mundo, eso no significa que no estemos entendiendo la importancia, la gravedad, todo lo que viene involucrado, y que ha explicado con mucha amplitud ya la Fiscalía de los Estados Unidos en Nueva York, que es una explicación muy puntual. Son decenas de hojas las que están soportando estas acusaciones. Vendrá el proceso correspondiente, vendrá la defensa de las personas acusadas, pero por lo pronto ya hay detenidos y hay prófugos directamente, y estos detenidos y prófugos pues son las personas que han sido la cúpula de la iglesia, la luz del mundo. ¿Qué significa el hecho de verlos en la cárcel para efectos de un universo de personas muy grande? Xóchitl, estamos hablando de que la luz del mundo pues ha convocado a lo largo de 100 años a miles de personas, un número indeterminado, pero hoy, 2025, hay una cantidad importante de personas que pertenecen a esta llamada Correcto. iglesia. ¿Qué le dices a esas personas y qué datos tienes sobre el número de personas que hoy por hoy siguen creyendo en Hassan, siguen creyendo que es mentira todo y que pues siguen sus vidas en una circunstancia como la que describes? Lo que más me da coraje es que ni siquiera les dan ellos el permiso. Les meten muchísimo miedo de que vean las noticias, les meten muchísimo miedo, los coercionan y extorsionan de que se van a ir al infierno y que algo muy grave les podría pasar a ellos, a sus familias, y que ellos no se hacen responsables de cómo Dios los castigue si ellos se meten a informarse sobre estos temas y se meten a canales y noticieros como, digamos, esta plataforma en donde se está hablando de tanta información. El mensaje que yo les quisiera dar, aunque no creo que lo escuchen los miembros de la luz del mundo, pero nosotros, toda persona que hemos salido de la luz del mundo, vivimos en carne propia. No somos nosotros ajenos a la fe de ellos. Así nos crearon iguales, nos educaron igual. Y nosotros, ¿qué teníamos que ganar en lo absoluto de hablar de esto
y perder a familia, perder nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestros trabajos, nuestras casas, nuestra seguridad. Todo, todo lo perdimos. ¿Por qué? ¿Por una mentira? No. Así que todo lo que nosotros hemos dicho lo vamos a comprobar que es cierto. Dijiste algo, bueno, has dicho cosas muy fuertes, pero usaste una expresión cuando hablaste de las denuncias en México que no han prosperado. Usaste la expresión amarres políticos. ¿Qué es lo que sabes de la Iglesia a la Luz del Mundo y los amarres políticos en México? Lo que yo sé es lo que ha vivido mi familia por medio de mi esposo, que fue un actor político para Nazón, y cómo utilizaba, por ejemplo, yo, que a mí me llevó, y utilizaba a mi esposo dentro de la política como representante del PAN, y lo mantenía súper ocupado, moviéndose en temas. Le prometió una presidencia, le prometieron un diputado cuando... ¿Perdón? Te escuchamos, te escuchamos. Cuando mi esposo ve los mensajes y él se comienza a dar cuenta de todo, y él comienza a ir con el ministro, comienza a decir qué está pasando, llega Rogelio Zamora, quien es el tío de Israel, el padre de Israel Zamora, el director de los políticos de la Luz del Mundo, director de APEM. Le dice a mi esposo, pues, ya tenemos tu diputación. Eso era una manera de quererle comprar su silencio. Eso es lo que hacen, esa pequeña como sectita dentro de la secta, la Luz del Mundo, como cúpula política. Y cada de estas personas quienes son políticos, como por ejemplo Israel Zamora, quien fue senador, su esposa, Sabdi Coronado, ella fue víctima y victimaria de mujeres aquí en Estados Unidos y también en México. Hay una sobreviviente con quien me senté con ella, no puedo decir su nombre porque no tengo su permiso, pero que me dijo que Sabdi la drogó y la violó junto con Samuel. Entonces, Sabdi también estuvo en mi grupo. En un grupo entramos juntas, pero luego nos dividieron por edades. Ella estuvo en un grupo de jovencitas un poquito más grandes que mi grupo, pero ella junto con Alondra, quien fue una de las coacusadas, quien también ha estado cooperando con las autoridades y quien ya fue sobreviviente de Samuel, y también de la red de Nazón, pero fueron compañeras, y Sabdi sigue negando. Ella es esposa, creo que ahorita él ya es diputado, pero en fin, así corre esta red de políticos, que sus esposas, sus madres, ¿tú qué le das al apóstol para que él te dé a ti? Entre más tú das, una iglesia más grande te da, proyectos más grandes te da, y si te da una iglesia más grande es porque hay gomer más. El gomer significa el pago que te da la iglesia por ser el ministro de ahí. Si tienes una iglesia grande, digamos en Puebla, en Guadalajara, en el este de Los Ángeles, en Chicago, en Texas, en Austin, en Houston, estas iglesias grandes van los obispos, en donde todavía hay muchísimos miembros, en los que el gomer le toca el dinero, el pago al ministro muchísimo más grande. Entonces es un pirámide lo que es la Luz del Mundo, y los políticos caen sobre lo que son las organizaciones que corren la organización, como la cúpula de la Luz del Mundo. Ni más ni menos, pues Xóchitl Martín, estamos siguiendo de cerca toda tu narración y apreciamos muchísimo que estés aquí, pues porque le das luz a la causa de la justicia al final de cuentas, y que este conjunto de situaciones que han derivado en Estados Unidos a las acusaciones en contra de Nazón Joaquín García y otros 5 acusados, incluyendo su madre, imputados por esta amplia red de extorsión y explotación infantil que explotaba a la iglesia, que pues ha dirigido Nazón Joaquín García y que ha victimizado pues a lo largo de muchísimos años. En este preciso momento te pregunto, Xóchitl, ¿qué cosa es Nazón Joaquín García para la iglesia? ¿Sigue siendo el líder reconocido a pesar de que se encuentra en la cárcel? ¿Sigue siendo la figura del apóstol y representante de Dios en
el mundo sigue siéndolo para miles de personas hoy por hoy, a pesar de estar en la cárcel y a pesar de estas acusaciones? Él sigue siendo el apóstol de Jesucristo para la iglesia internacional, y Naasón mismo se la cree. O sea, Naasón mismo, él va a seguir diciendo que él es apóstol, y mientras que su hijo y los obispos de su confianza, o sea, la gente de su confianza, que son quienes son los obispos, siguen corriendo toda la iglesia, y mientras que él siga teniendo vida, él va a seguir siendo el apóstol y el autor intelectual de la organización junto con los obispos. Pues te mandamos un abrazo, Xóchitl. Seguiremos hablando si tú me lo permites, pero te aprecio que hayas estado aquí para abundar y para explicar y para dar tu perspectiva de las cosas una vez que se ha dado este paso. Después de ¿cuántos años de investigación? ¿Tienes el dato de cuántos años en Estados Unidos se investigó el tema para dar este paso? Ya está la parte donde se declaró culpable Naasón y por eso está en la cárcel, pero ahora están acusaciones que implicarían varias cadenas perpetuas. Sí, pues la investigación inicia en California, y después se pasa a la Fiscalía de California, y después del caso se pasa al FBI. Después del FBI se pasa al Department of Homeland Security en Nueva York. Así que diría desde el 2019. Y en México nosotros también denunciamos en el 2019, así que desde entonces hay investigaciones y sí, o sea, van a haber gobiernos que sí van a hacer su trabajo y gobiernos que no solo no quieren hacer su trabajo, sino que no les conviene que esta institución y su gente poderosa esté detrás de que esté en la cárcel. Hay muchísimo dinero aquí, ¿no? Porque las personas que forman parte de la iglesia pues donan permanentemente. Hay recursos económicos. No donamos. A ver, no es donar. A ver, ¿cómo es el mecanismo? ¿Cómo funciona? Sí, no, nos forzan, o sea, porque es lo que dicen, es que ellos fueron voluntarios, voluntarios, que yo levanto la mano, hermano, yo quiero ir, o yo quiero dar tanto dinero. No, a ti te dicen cuánto vas a dar, por tu diezmo tienes que darlo, eso es, ellos cobran piso, o sea, por miembro. En cuanto tienes 14 años, voy a hablar de Xóchitl, cuando yo tenía 14 años, yo todavía estaba en Los Ángeles, yo soy de Los Ángeles, en Los Ángeles, México, Colombia, El Salvador, donde sea en el mundo. A los 14 años tú tienes que comenzar a dar diezmos, aparte de mamá, papá, tío, abuelo, donde quiera que tú vivas, tú ya tienes que dar diezmo y tienes que dar ofrendas especiales. Yo vendía dulces. Yo vendía dulces en mi escuela para poder pagar mis ofrendas. Yo vendía juguetes, yo vendía ropa cuando hacíamos yard sales, por cuando habían eventos de especiales, que era cuando venía el apóstol y le teníamos que hacer un bailable. No solo le tenía que bailar, sino también tenía que pagar por mi costume y quien la iba a coser, también las que cosían. O sea, esta red de demandar que los miembros den dinero, corre desde hace 100 años y se multiplica por cada persona que tiene 14 años a donde haya la luz del mundo. Desde los 14 años tú eres un adulto y tienes que dar el diezmo de tu quincena, y tienes que dar las ofrendas especiales que les llaman, y así sucede en la luz del mundo. ¿Y eso que se entrega es en efectivo? Sí, es en efectivo. Es más, cuando han existido personas, tengo un tío que me dijo, pues yo quise dar en cheque una vez, y es más, tengo un amigo que me enseñó el cheque, y a mi tío le dijeron, no, pues ese no, hermano, que sea cash. Y una vez cuando dan el cheque, no, pues hermano, es que pues voy a darlo en cheque porque es lo que tengo como para darlo, porque es para una asociación civil y así se te regresan taxes, porque así trabaja, ¿no? Así debe de ser, transparente, ¿no? Si estás dando a una asociación civil, tú quieres voluntariamente dar a una asociación civil, pues bueno, lo voy a dar y también lo voy a reportar a mis taxes. No, la iglesia decía, los ministros decían, no, es cash, tiene que ser cash. Y pues así es.
Cumplirá 100 años en 2025, ¿cierto? Fue fundada, la Luz del Mundo fue fundada en 1926, en plena Guerra Cristera. Fue fundada esta iglesia que ahora conocemos como la Iglesia de la Luz del Mundo, así que está a punto de cumplir 100 años esta pues llamada iglesia, pero tú dices no es una iglesia, la llamas cártel, y todo lo que has explicado aquí en este programa. Xóchitl, sí. Puedo nada más, antes de que se me olvide algo rapidito. Las ofrendas también se piden durante las Santas Cenas, que es muy importante. No se piden, se demanda que se den. Entonces, cuando hacen Santas Cenas, este tipo de eventos que ellos hacen, a cada persona que va, también se les demanda que den ofrendas según para los gastos de la Santa Cena, pero no es así, es para los ministros. Entonces, perdón, quería añadir eso termina de decir lo que ibas a decir del aniversario. No, muy importante, es el aniversario que está por cumplirse 100 años de existencia de la Luz del Mundo. Y bueno, pues la propia iglesia, si yo no me equivoco, ha dicho que tiene, a ver, ¿cuántos feligreses? A veces han dicho que hasta 5 millones. ¿5 millones de personas? Sí, 5 millones. Supuestamente 5 millones de personas, pero ellos han mantenido los mismos números, desde el 94, desde el 90. ¿Cuándo fue el 97? Siguen diciendo los mismos números, pero no es cierto. Han bajado los números desde el arresto de Nazón. Es más, nos hemos dado cuenta de personas quienes se salieron desde el 97 con las primeras acusaciones, pero muchísimas más personas se han estado saliendo durante los años recientes, pero dentro de los que todavía tienen ahí en provincia, en México, en El Salvador, Honduras, tienen muchísimo poder en El Salvador, Puebla, sí, en diferentes partes en Europa, Australia, Canadá, Alemania, pero en fin, en todo Estados Unidos, en cada estado por lo menos tienen 3 iglesias, 4 iglesias. Así que sí tienen números todavía, no tan grandes como antes, pero sí todavía tienen números. Xóchitl Martín, te aprecio muchísimo que estés aquí. Seguiremos hablando si tú me lo permites y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por todo lo que haces. Muchas gracias. Buen día. Bye bye. Buen día, gracias a Xóchitl. Y bueno, pues esta es la historia y este es el momento que se está viviendo con motivo del anuncio ayer por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, que ha dado a conocer estas imputaciones directísimas, estas imputaciones que han derivado ya en detenciones, incluyendo a la madre de Nazón, y esta amplia red de extorsión, así le llama la Fiscalía de Estados Unidos, una amplia red de extorsión y explotación infantil que explotaba o ha explotado a la iglesia que dirige Nazón y que pues ha victimizado a los feligreses, dice la acusación, dice la explicación que está dando la Fiscalía estadounidense en los Estados Unidos. Es una historia, pues sí, centenaria. Y aquí lo que vemos es la acción de la justicia en Estados Unidos con la colaboración de víctimas a quienes se les ha reconocido desde Estados Unidos, la Fiscalía, los agentes, los que forman parte de la investigación, su valentía en sostener sus declaraciones, en sostener lo que han aportado. Y bueno, sí, estamos hablando también de una situación que involucra cantidades bastante importantes de dinero, como se puede apreciar en lo que nos ha narrado Xóchitl Martín en esta conversación para usted.